Modernización educativa mexicana y sus políticas de financiamiento. En este capítulo se aborda el segundo nivel de determinación definido por la interrelación entre sujetos y procesos nacionales y las propuestas educativas que vienen del exterior, las reformas introducidas por el proyecto de modernización educativa. El nuevo modelo de desarrollo educativo impulsado con la globalización y la modernización educativa mexicana. La conformación de un nuevo modelo hacia el cual se orientan las reformas, las políticas y las estrategias que se han impuesto de manera generalizada en los sistemas educativos. Con este modelo se sustentan las nuevas formas de relación entre el Estado y la sociedad. En esta etapa de globalización, el retiro y la reducción del Estado supone un espacio mayor para los particulares, de ahí que la descentralización y la privatización se conviertan en estrategias constitutivas del nuevo modelo de desarrollo educativo para lograr la equidad. Se busca optimizar las relaciones entre aparato productivo y sistema educativo para lograr una mayor competitividad de los recursos humanos para la economía globalizada. Respecto al financiamiento para la educación básica, se recomienda prioridad dentro del gasto educativo y gratuidad, que incluya costos compartidos con las comunidades y estipendios para las familias más pobres. Para la enseñanza superior, la política optima que las instituciones recuperen plenamente los costos mediante el pago de los estudiantes, con cargo a los ingresos de sus padres o con cargo a sus propios ingresos futuros, aceptando el axioma el supuesto de que los servicios privados ofrecen mejor calidad que los servicios públicos. La intención es lograr una redistribución en la carga financiera de los servicios y una mayor participación de los padres, las familias y las comunidades en la administración de los centros educativos. El objetivo es lograr una mayor vinculación directa entre el sistema educativo y productivo, atención a los más pobres entre los pobres, descentralización y federalización en esquema fiscal centralizado, privatización, evaluación y rendimiento de cuentas, calidad contra cantidad. El sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se desarrolló en el contexto de la renegociación de la deuda y de los aparentes primeros frutos de los cambios estructurales, lo que le dio un mayor margen de maniobra y de ahí fuera posible la recuperación de gastos educativos y asignar la educación como una cierta prioridad. En la educación básica los recursos crecieron una tasa media anual de 21.6%, más elevada que la del gasto educativo en su conjunto. Este registro en aumento promedio casi 15 pesos más por cada 100 erogados del año anterior. Hacia el final del periodo, la proporción de los gastos sectoriales destinados a la educación básica subió un 60.1% hasta rebasar lo antes registrado, posteriormente traducida en incrementos salariales relativamente importantes y la creación de una bolsa presupuestaria adicional para el sistema escalafonario llamado carrera magisterial, así como los recursos obtenidos para los proyectos primarios y descentralización financiados con préstamos del Banco Mundial. Con el aumento de los recursos de los proyectos modernizadores, la matrícula de los niveles de educación básica de 1988 a 1994, el nivel preescolar del año 1988 a 1989 fue de 2.668.6 con una tasa anual del 2.2%. El nivel primaria de 1988 a 1989 fue de 14.656.000 alumnos, con una tasa anual menor al 3%. El nivel secundaria fue de 4.355.000, con una tasa anual menor al 1%. Apenas creció, pasó de 22.120.000 alumnos a 22.183.000.
La educación preescolar fue la única que amplió su cobertura. Los demás niveles, por el contrario, contrajeron su inscripción. El hecho de que no solo intervienen varias demográficas, sino otras más, tanto en el origen externo del sector como en las diferentes ligadas al funcionamiento de los servicios educativos. La reducción demográfica de la SED argumenta la caída de los niveles de vida de millones de mexicanos, los estratos más bajos de la escala social, que limita la posibilidad de acceso y permanencia del éxito, la generación escolar, sobre todo en los niveles básicos. En ambos, la tasa de la matrícula está por encima de la registrada en la población. En un periodo de 1980 a 1990, la tasa de 0.816, y en la matrícula en un periodo de 1982 a 1988, una tasa de 0.940. Con el nuevo modelo de desarrollo educativo, sus componentes se hacen depositarios en la esperanza de lograr cambios radicales en los sistemas educativos. Para el caso mexicano, a lo largo del recorrido para arribar la propuesta más acabada, la Federación se ha presentado diversas contradicciones que han limitado los avances y los logros. La burocracia educativa central se proponía con ese proyecto, aunque no de manera explícita, lograr el debilitamiento sindical, dado que la organización laboral ya resultaba disfuncional y obstaculizadora de cualquier iniciativa reformadora. La SED tuvo que apoyarse de la gente y aún más en la vanguardia revolucionaria para lograr imponer ese proyecto. En muchos países, la descentralización ha conducido a un desentendimiento estatal del funcionamiento educativo y a eliminar la fuerza de los sindicatos. Para Fry, el deseo de esparcir a la carga financiera de la educación ha sido la principal razón de descentralizar aspectos de la administración educativa en Tailandia, Brasil y China. La descentralización fue un proyecto de campaña de Miguel de la Madrid. Se proponía una descentralización amplia que abarcara todos los ámbitos de la vida nacional, tal como en la propuesta de las agencias internacionales y como se impulsa actualmente, de manera lenta y silenciosa, con préstamos de por medio. Sin embargo, durante este sexenio fue en educación donde hubo mayores avances. El primer paso fue la definición de un marco normativo que sentara las bases del proyecto. Un decreto estableció los lineamientos generales, la garantía y el apego al artículo 3 constitucional, la atribución de las funciones normativas, el control y la evolución de servicios de la SEP, como se proponía, así como el respeto de los derechos laborales de los trabajadores y la vigencia de las comisiones mixtas de escalafón y de cambios. Con sus bases se presidieron las negociaciones entre las fuerzas más determinantes, cuyos acuerdos quedaron plasmados en los convenios para descentralización educativa, firmados por la CENTE y los gobiernos estatales. La firma de estos se hizo de manera lenta, por las difíciles negociantes en los grupos. A finales de 1986, se hizo oficial la precandidatura de la presidencia de la República del secretario de Educación Miguel González Avelar por parte del PRI. En los 2 siguientes años, en la CENTE le correspondían diversas curules en la Cámara de Diputados. De senadores, el 61% de las nominaciones de los trabajadores del sector popular del PRI. Al interior de la burocracia educativa también ocupaban importantes espacios, desde los más altos rangos hasta lugares claves de la planeación y la presupuestación. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la Federación culminó el proceso de negociación, iniciando con el de Miguel de la Madrid Hurtado y concretando los convenios respectivos. Por lo mismo, estos y los que le siguieron el sexenio salinista. La modalidad mexicana de descentralización educativa se cuida el aspecto formal del compromiso del Estado por dar prioridad a la educación. La Federación se comprometió a seguir aumentando, en términos reales, el presupuesto educativo y el gobierno estatal a hacer lo propio, compromiso posiblemente fluido por las críticas sostenidas desde la investigación educativa y de algunas otras fuerzas de la oposición. En toma el peligro de lo que la medida podría significar el desentendimiento del Estado hacia el financiamiento educativo. La Federación se conservó una función compensatoria para entender la equidad de la actualidad. El esquema negociado de distribución de los recursos anteriores de las entidades no parece haber cambiado mucho. Una investigación realizada concluye que las
que las actuales pautas de distribución de los recursos federales a las entidades federativas para los niveles de enseñanza básica no obedecen a criterios claros, objetivos y consistentes. Son más bien el resultado histórico de situaciones creadas por el desigual desarrollo de los subsistemas estatales de educación o producto de negociaciones bilaterales, decisiones discrecionales o también quizá de la diferente capacidad de gestión de los ejecutivos estatales. Para el caso de México, los llamados programas compensatorios de educación primaria tienen ese propósito, pero también su objetivo descansa en la versión economista de la educación, que pretende una mayor vinculación con el sistema educativo, componente del nuevo modelo de desarrollo de manera textual. En todos los niveles, nacional, estatal y municipal, se pretende proporcionar una mayor participación de las comunidades y de los propios niveles de gobierno en algunas actividades de apoyo a las escuelas. Se espera lograr una más amplia distribución de los gastos educativos. En la llamada política de precios de la educación pública consiste en la gratuidad de los niveles básicos, pero sobre todo un esquema que incluye costos compartidos con las comunidades y estipendios para las familias más pobres. Alguna otra observación es que en las comunidades con menores recursos han contribuido con mayor proporciones a gastos educativos que las más desarrolladas. Esto por un lado o por el otro, desde tiempos más atrás han establecido programas de apoyo a los sectores más desfavorecidos, como Conlamar fue uno de ellos. Dentro de este tema, las relaciones sindicales y el movimiento magisterial, se crea una remodelación del sistema educativo mexicano, que hasta la fecha se ha ido cambiando de manera consecuente. Dentro de estos espacios de participación, se crea una defensa de educación pública y el sindicato. Fue un movimiento magisterial que surgió en 1989. Dentro de esta defensa educativa surge una caída del salario. Se descubre que existen dobles plazas por parte de los maestros, comisiones que generaron corredores de salidas. La SEP crea plazas para profesores en servicio. Era un ahorro de docente y el salario. Creían que de esta manera se ahorraba un poco más el salario si dabas doble plaza a un docente. Después de cierto tiempo, en 1989, el líder John Tup aumentó el salario, que sobrepasaba los topes de la promesa de los cambios sindicales. Dentro de los logros que surgen tras el movimiento de la remodelación del sistema educativo mexicano es el aumento de salario a los docentes, la destitución de un líder de gobierno impulsado que favorecía a un liderazgo. En este punto, el nuevo líder sería el Bester Gordillo, como todos la conocemos. Dentro de la defensa del magisterio por la educación pública y un sindicato, se lleva a cabo una negociación entre la SEP y el CENTE. Culmina en una firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, que surge en 1992. Tenían que avanzar en la descentralización educativa. Entre SEP y CENTE se elabora una nueva Ley General de Educación para el magisterio, que no solo contribuyera a una restauración, sino que también fuera aprovechada por la modernización educativa que se quería crear en ese tiempo. Las políticas de modernización en los niveles superiores. Surge un incremento a las carreras técnicas basadas en el equilibrio entre educación y mercado de trabajo. Se modifica el artículo 3º en el cambio del sentido de la responsabilidad del Estado. Se evalúan costos y pagos para los estudiantes. Se hace una recreación de los montos de las cuotas
para ver cuál era el indicado para cada tipo de sociedad. En esta etapa de 1986 a 1988 se logra posponer a largo plazo la eliminación de los pases directos automáticos para egresados de bachillerato de la UNAM, ya que esto implicaba exámenes departamentales, aumento de cuotas, entre otras actividades. Con estos pases directos se ahorraban el aplicar los exámenes para ver qué tipo de maestro era apto en cuanto a capacidades y aptitudes para cada nivel superior. Entonces, cancelan este tipo de incentivos y se realiza el examen ya para cada plaza. (4.1) La educación media, acceso, reorientación de la demanda y eficiencia en el gasto. En el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, la matrícula de la educación media creció a un ritmo de 5.2 promedio anual, a pesar de que las instituciones autónomas limitaron su inscripción con un crecimiento medio anual menor al 1%. La ampliación de la cobertura de este sexenio debe de ser su principal contribución a la matrícula federal, pero sobre todo a la estatal, porque casi se duplicó. Estos servicios incorporaron cada año por promedio casi 14 alumnos por cada 100 inscritos en el ciclo escolar anterior. Una posible explicación estaría dada por la demanda que obligó a los gobiernos estatales a abrir oportunidades educativas para mantener los equilibrios sociales amenazados por los estragos de la crisis. No obstante su crecimiento, el nivel no escapó de la política de austeridad. En consecuencia, la relación gasto y alumno decreció. En términos reales, el gasto por alumno en bachillerato general cayó casi un 55%. Las políticas de la educación superior. La mayor parte de los gobiernos continuó impulsando su expansión, pero empezaron a imponerse restricciones financieras y convencimientos de la relación entre la educación superior y el mercado laboral podría mejorar. Se generalizó la idea de que la enseñanza superior podría tener más ventajas si se administraba con un fundamento más racional de los cambios, de las nuevas formas de producción, la integración de los avances científicos y tecnológicos. Las propuestas retomadas con la modernización estarían debatido el asunto de la gratuidad o no de la educación superior, uno de los pilares de la reforma constitucional al artículo 3. Otras están presentes en los cambios de reforma de asignar y distribuir los recursos que se han ido registrando sobre todo en la década de los 90, pero que se veían preparados desde antes con los recortes presupuestarios, la caída salarial, la marginación de los sindicatos universitarios y la creación del Sistema Nacional de Investigadores. Acceso y privatización. A partir de la crisis de 1982, la educación superior frenó el dinamismo con el que se venía creciendo históricamente, puesto que el gobierno y las administraciones universitarias colocaron el acento de calidad, en tanto que la atención a la demanda fue enfocada como un problema de contención para evitar la sobresaturación de las carreras tradicionalmente con más demanda. Ahora el problema será cómo hacer que la educación superior crezca. El factor lo constituye la demanda no satisfecha por instituciones públicas y el llamado factor esperanza. Ciertos sectores medios, haciendo un esfuerzo económico importante, inscribieron a sus hijos en estos servicios con la esperanza de alcanzar mayores garantías y mayores posibilidades de empleo. Así, al final del periodo se registró una tendencia a recuperar el crecimiento, pero sustentando en una buena medida en la ampliación de los servicios particulares, es decir, la línea política privatizadora, componentes esenciales del modelo de desarrollo educativo, impulsando con la globalización que se integró en el proyecto mexicano.
política de gastos y política salarial, la marginación de los sindicatos. La variable salarial explica una buena parte en el comportamiento, pues la caída en los ingresos de los trabajadores del Sistema Nacional de Investigadores fue menor que la registrada en los salarios de la educación de otro nivel. Se logró con ello un incremento moderado y se simplificó presupuestación y ejercicios de gasto. El Sistema Nacional de Investigadores fue creado a iniciativa de grupos de científicos y de investigadores universitarios que empezaron a resentir el deterioro salarial y presionaron para hacer valer sus diferencias académicas superiores a las establecidas en el modelo salarial. Durante el gobierno salinista se diversificaron y Durante el gobierno salinista se diversificaron los sistemas de estímulos al personal. Su creación, como ya se ha afirmado, si bien tiene como un soporte de búsqueda para lograr eficiencia en el desempeño de los académicos. Al Sistema Nacional de Investigadores, creado en el sexenio anterior, se le agregaron el Programa Nacional de Estímulos de Desempeño Docente, establecidos por la SEP en 1990, el programa de la carrera docente personal académico, destinado a los académicos de tiempo completos, dedicados de manera permanente a la impartición de recursos, y en 1992 se crearon las cátedras de exigencia. Política de precios de la educación superior y la reforma al artículo tercero constitucional. A finales de 1992, se estableció que el derecho a la educación era para todos los mexicanos. El Estado tenía el compromiso de la impartición de la educación preescolar, primaria y secundaria. El Estado sería quien promovería y atendería todos los tipos y modalidades de educación, incluyendo la educación superior. Sería quien apoyaría a la investigación científica y tecnológica. Políticas de financiamiento y diversificación de las fuentes. Las cifras presupuestales, y en particular las destinadas a las universidades, se veían reflejadas en las políticas modernizadoras, con el incremento de los ingresos propios, las tendencias de la distribución de los recursos y las modalidades, así como los recursos que se adquirían por medio de la FOMES. Los ingresos derivados de las fuentes federales y estatales se distribuían principalmente a las universidades. Los subsidios se aplican en su totalidad al pago de salario, mientras que los ingresos y los pagos se les da a los trabajadores de acuerdo a su desempeño laboral y académico. Cada quien establecía su propio sistema para el pago de estímulos. Aquí ponían en práctica lo que era la política de dar más a quien más tiene. Durante el sexenio de Salinas, se tuvo un incremento en las universidades, pero a los incrementos que hubo fueron en los ingresos. Para ello, se dio apertura a que ellos hicieran uso de tres vías. Uno era el aumento de los recursos mediante el cobro de cuotas, inscripciones y servicios. Otro era la participación por parte de industrias y sectores de servicios. Y por último, el apoyo de egresados y búsqueda de recursos en agencias nacionales e internacionales. Es así como el alza de las cuotas fue muy conflictiva y generalizada, ya que los cobros eran demasiado excesivos. Se pretendía, desde aquel entonces, que la educación fuera gratuita para todos los niños y niñas, así como para los adultos rezagados. La TAPID en México mencionaba que el gasto educativo había sido menor que en otros países. Se pretendía que tuviera un desarrollo institucional, administrativo y político, el cual permitiría garantizar la justicia.
De igual manera, era su principal objetivo desarrollar las necesidades sociales y productivas, aumentar la capacidad científica, tecnológica e innovadora de la planta educativa. Con un mejor empleo, los créditos para la educación superior a nivel individual proporcionar ingresos y mayores beneficios. La evaluación institucional y por proyectos. El Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES. FOMES surge entre las propuestas hechas por la octava Asamblea Extraordinaria de ANUYES para la modernización de la educación superior, la cual busca detectar y apoyar áreas estratégicas del desarrollo en cada instituto. Sin embargo, los fondos eran a su vez a menudo solicitados, pero se evaluaban anualmente, con la finalidad pues de tener un mayor control, una mejor eficiencia en los recursos y reorientar la vida institucional. Los fondos se destinaban principalmente a las universidades estatales. Sin embargo, había universidades estatales que absorbieron más del 91.3% y 83.3% para la gran parte de los recursos de FOMES en 1990 y 1991. Se tenía planeado que estos ingresos que tenían fueran ubicados o reorganizados en la modernización de laboratorios, talleres, bibliotecas de todo tipo.